movimiento. El movimiento de un líquido es movimiento vibratorio y también movimiento de traslación, porque es un fluido, se trasladan sus moléculas. En cambio, en un estado gaseoso, sus moléculas ya están muy separadas. En el sólido estaban bien juntas, en el líquido estaban medianamente separadas, dándole un espacio suficiente para que las moléculas puedan trasladarse por encima, por debajo de otra. En el estado gaseoso, más bien las moléculas están muy separadas. Y al estar muy separadas, estas van a tener mucha libertad de movimiento. No solamente van a vibrar, sino también van a trasladarse de manera muy rápida. Y otro tipo de movimiento es la rotacional también. Entonces, tiene tres tipos de movimiento el estado gaseoso. Tiene un movimiento vibracional, allí, en un mismo punto del centro de masa, tiene movimiento translacional, se trasladan, se mueven por distintos lugares, y rotacional sobre su propio eje. Este es el estado gaseoso. Otra característica del estado gaseoso diferente a lo que se ve en el estado sólido y líquido. Bueno, hablamos de tres estados, sólido, líquido y gaseoso, pero también hay un cuarto estado llamado estado plasmático, un quinto estado que hace referencia a unas interacciones analizadas por Bose Einstein, y tenemos pues un sexto y un séptimo estado que ya vienen a ser interacciones, por ejemplo, subatómicas, que ya lo veremos o ya lo verás cuando estés en la universidad. Me voy a concentrar en estos tres, sólido, líquido y gaseoso, que son generalmente lo que estamos nosotros visualizando día a día en nuestros quehaceres diarios. Entonces, en el estado sólido hablamos de forma y volumen. En el estado sólido tendrán forma definida y también tienen volumen definido. Entonces, si yo digo mi lapicero es sólido, ¿por qué? Pues ya tiene ya una figura definida, un volumen definido y una forma definida. En cambio, si hablo de líquidos, no. Yo tengo un vaso de agua, pero este vaso con agua bueno, la volteo de repente a otro contenedor, una jarra, y toma ahora la adopta la forma de la jarra. Antes del vaso, ahora de la jarra. Distintas formas, pero el mismo volumen. Entonces, en un estado líquido, la forma es variable, pero el volumen está definido, porque prácticamente son considerados bueno, en la parte de incompresibles, no se pueden comprimir. Y el estado gaseoso, pues ni la forma ni el volumen son constantes, varían. Este gas pues se expande ocupando todos los volúmenes del ambiente y tiende a salir, escaparse. Entonces no está definido ni el volumen ni la forma en el estado gaseoso. Bien, entonces ya acercándonos más a las propiedades del estado gaseoso, definimos como un estado molecular, solamente molecular, donde está con un grado de libertad mucho mayor. Entonces está formado por moléculas. Bien, aquí he mencionado la entropía, que es una propiedad definida sobre todo a los gases que son las que resaltan esta propiedad, evidencian esta propiedad. ¿De qué significa la entropía? Ajá, eso, muy bien, Rosa. Desorden es lo que significa, ¿no? Pero este desorden está vinculado solo a las moléculas, ¿sabes? Porque esto no funciona en nuestra vida cotidiana, porque cuando vas y le dices, es una ley, ¿no? Que debería cumplir para lo que son los cuerpos. Pero, y yo esto lo entendía, ya lo comprendía también como ustedes en el colegio, ya lo había estudiado cuando yo estaba estudiando en mi colegio, que no era particular, por cierto, pero ya me habían enseñado esta parte. Y fui y pues mi cuarto siempre estaba cerrado, pero por ahí alguna vez me había olvidado abierto. Mi madre entraba y decía, oye, ¿qué es este desorden? Tienes que arreglar. No, ma, no sabía que es una ley, la ley
Es una ley muy importante, muy conocida. La ley del desorden. Todo cuerpo tiende al desorden. Eso es lo que nos explica la ley. Y eso es lo que explicaría mi cuarto desordenado, le decía. Pues no. Esta entropía no aplica a cuartos desordenados. ¿Ya? Por igual te van a castigar. Por experiencia les hablo. Solamente va a ser aplicado a las moléculas, partículas muy pequeñas, con un alto grado de libertad, como las moléculas gaseosas. Entonces, para cuartos desordenados no funciona. Vamos a analizar rápidamente sus propiedades de un estado gaseoso. Para eso vamos a tener un contenedor. Dentro de este contenedor vamos a dibujar moléculas. ¿Ya? Estos puntos son las moléculas gaseosas. Estas moléculas gaseosas no se encuentran así solitas, quietas, sino se encuentran en un gran movimiento. ¿Bien? Se encuentran siempre moviéndose en cualquier dirección, en todas las direcciones se encuentran moviéndose. Y este movimiento es caótico, es desordenado con la entropía. Y a la vez se analizan las propiedades microscópicas de esta. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, primero analizamos cómo varía. A ver, vamos a copiar. Vamos a copiar. ¿Eh? ¿Qué sucede en el primer caso? Bueno, tengo que borrar. Tengo que borrarlo. Otra vez. En el primer caso, vamos a tener el mismo recipiente, pero ¿qué va a pasar? Que esta tapa que estaba arriba, la vamos a dibujar abajo. Entonces se somete a una presión reduciendo el volumen del gas. Y estas habían 6, 8. Entonces acá también tengo que dibujar 8. Le voy 4, 5, 6, 7 y 8. El mismo número de partículas. ¿Qué sucede? Pues que vamos a analizar propiedades. Ahí mejor, ¿no? Porque ese fue el estado inicial. Bien, entonces igual acá también las moléculas se encuentran no quietas, sino se encuentran viajando a gran velocidad. En desorden se van moviendo por distintos sitios. Ya no sabemos por dónde se están yendo, pero están viajando en forma línea. Están viajando, ya en forma desordenada. Ahora, vemos que las moléculas de lo que estaba al inicio ha pasado de un gran volumen a un volumen pequeño, reducido. Hemos reducido su espacio. A eso se le llama o estudiamos una de las primeras propiedades del estado gaseoso, que viene a ser propiedad por la cual el gas pasa de un gran volumen a un volumen pequeño. ¿Cómo se llamará eso? ¿Qué estamos haciendo cuando reducimos el volumen de un gas? ¿Alguien tiene idea? Es comprensión. Muy bien, muy bien. Por ahí, ¿quién lo dijo? Ya, muy bien. Es compresión, ¿no? Compresión. Ajá. Ah, y ojo con esto, no es comprensión, es compresión, porque algunas veces pues ya me han dicho, ajá, es compresión, sí, justo lo que estaba diciendo. No, porque no es que vamos a comprender al gas, no, sino vamos a comprimir el gas. El gas se comprime porque reduce su volumen de uno grande a uno pequeño. Y el proceso inverso, el que he representado acá arriba, lo inverso, cuando va de pequeño volumen a gran volumen, ¿cómo se llamará? Empieza con ex y termina en pansión. Expansión. Eso, ¿no? La expansión son dos procesos ya arraigados al gas. El gas se expande y el gas se comprime. Aumenta su volumen, disminuye su volumen. Son dos de las propiedades más importantes y más conocidas del estado gaseoso. Ahora vamos a ver otras dos que no son tan conocidas, pero también son importantes en el estudio de un gas. ¿Has visto que alguna vez pues están cocinando, de repente ya has tomado desayuno, de repente todavía no? De repente tu madre está preparando tu desayuno, pero tú ya percibes, ya está, ¿qué estarán haciendo ya? Por el olor, ya tú estás percibiendo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué han cocinado?
Entonces, ese olor, ¿cómo ha llegado a tu, pues, a tu órgano sensorial, que es el olfato, tu nariz? Entonces, ha percibido gases, moléculas que han viajado por el aire y han llegado a su nariz. Esas moléculas gaseosas han viajado a través del aire hasta llegar hasta la nariz. A ese se le llama una propiedad que se le dice que es la, cuando un gas encamina o se traslada por medio de otro gas, por ejemplo, el aire está viajando, se llama, a ver, difusión. Muy bien, Rosa. La difusión. Esa viene a ser otra propiedad. Fusión de los gases. Entonces, la difusión es cuando, pues, un ejemplo es eso, percibir aromas de donde la fuente de ese olor está lejos. Entonces, ¿cómo lo percibo? Porque el gas viaja, se traslada de un punto hacia el otro a través del aire. A eso se le llama la difusión. Y aquí hay otro fenómeno, otra propiedad del gas, que es la salida del gas por medio de un orificio. ¿Alguna vez han visto la salida del gas por medio de un orificio? Pues bueno, cuando se tiene imaginemos, una llanta se ha pinchado, esta sale, todo su gas, todo el gas sale interior a gran velocidad. O un globo lo tienes inflado y con una aguja sin reventarlo, le haces un hueco, un orificio y sale el gas por ese orificio. Entonces, esta viene a ser llamada ya no difusión. ¿Alguien sabe cómo se llama la salida de un gas por medio de un agujero o un orificio? Efusión. Muy bien, Rosa. Efusión. Entonces, para resumir, son 4 las propiedades de un gas. Cuando va de gran a pequeño volumen, compresión. De pequeño a gran volumen, expansión. Salida a través de un orificio, efusión. Y cuando camina y el gas de un punto al otro, difusión. Son las 4 propiedades principales de un gas. Pero nosotros ahora vamos a estudiar sobre todo fórmulas. Para las fórmulas, en los problemas, vamos a necesitar parámetros que nos van a ayudar a estudiar estas fórmulas. Y estos parámetros están definidos con la medida de ciertos instrumentos. Hay ciertos instrumentos que miden. Por ejemplo, acá vamos a ir dibujando un instrumento, a ver si lo puedes reconocer. Este instrumento en su interior tiene mercurio y tiene unas señas, unas graduaciones que pueden medir y que medirán. Vamos a ver. El termómetro. Muy bien. El termómetro es un instrumento que mide ¿qué mide el termómetro? Mide la T. ¿Qué será la T? Ajá, muy bien. Temperatura. Eso, ese viene a ser el primer parámetro, es decir, la letra que va a estar asociada a una magnitud, que en este caso es la temperatura. ¿Y qué mide la temperatura? La temperatura va a medir el grado de movimiento, el grado de agitación de las moléculas, molecular. Eso es, ¿ya? Entonces, cuando vas a vas al mercado, de repente al supermercado, en la entrada te registran la temperatura. Y acá justamente hay algo que cometo a veces el error. La temperatura no se mide, la temperatura se registra, ¿sí? Se registra. Yo a veces pues menciono que he estudiado en la uni, pero me olvido que a veces que también lo había hecho en San Marcos. En San Marcos, cuando llevé los primeros ciclos, el primer ciclo, fui invitado a llevar, a escuchar tesis de alumnos que ya salían de la universidad. Y allí, pues me enteré y descubrí cómo de exigente es un jurado para poder sacar el título en todo caso. Em, y ahí, pues, un alumno estaba exponiendo y cometió el error de decir, se mide la temperatura. El alumno, pues, medí la temperatura, registrar la temperatura, no son tan diferentes estos términos. Entonces, pues, el jurado le hizo ver y le dijo, has cometido un error en este momento al hablar.
corrígete, tienes, no sé cuánto le dieron, 10 minutos, creo, corrígete, o si no, se acaba tu tesis acá y ya no y vas a desaprobar, solo por una palabra que había mencionado mal. No se dio cuenta, así es que el jurado, pasando los 10 minutos, toda la sala en silencio. Entonces, pasando los 10 minutos, él dijo muchas cosas, pero no dijo cerca de la temperatura. Por lo tanto, el jurado se puso de pie y le dijo, hasta aquí nomás, prepárate bien la próxima vez. Y se acabó y todos tuvimos que salir. Entonces, la temperatura no se mide, la temperatura se registra. Se registra, pues, marcando en ciertas unidades como Celsius, Kelvin, etcétera, ¿no? Esa parte de la experiencia que uno tiene, pues, al, al entrar en la universidad ya, ¿no? Muy bien. Hay otra magnitud. La otra magnitud, ujú, otra magnitud va a ser, ajá, ahí por acá lo voy a poner. Ah, muy bien, ya nos están diciendo todo, ya, muy bien, grados. La presión, el volumen, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre la P. La P que viene de presión, ¿no? La presión. La presión está definido, y acá lo vamos a poner, y acá su definición acá abajo. La presión es una magnitud que mide, ahora sí mide el grado o los choques, vamos a decirle ya de una vez, los choques que tienen las moléculas gaseosas con la pared del recipiente. Eso es presión. Entonces, la cantidad de choques, porque una molécula gaseosa hemos dicho que los gases se encuentran en mucho movimiento y en este movimiento pues chocan con la pared, chocan con la pared. Y mientras más choques hayan sobre la pared, la presión es incrementada. Entonces, por aquí yo iba a dibujar pues la pared, acá, la pared, así de una manera, que se vea mejor, que aquí como la molécula choca sobre la pared del recipiente. Entonces, este choque es lo que se mide por la presión. A ver, algo que de repente no se les va a pedir en el curso, pero de repente por cultura general lo saben. Si el termómetro registra, perdón, la temperatura, ¿qué instrumento mide la presión? ¿El barómetro? Ah, muy bien. Uy, tuve descuidado y no vi quién participó. Ah, señor Otero. Muy bien. Entonces, el barómetro, correcto, baro significa presión y metro medida, ¿no? Entonces, es el barómetro el que mide, no se puede decir, ya, es el que mide la presión, ya. Solamente por conocimiento lo pongo. Falta uno que también por ahí Rosa nos había mencionado, que está definido por la V, que viene a ser el volumen. Volumen. El volumen, pues lo mide el recipiente, la capacidad del recipiente mide, pues, cuánto de volumen está contenido o contiene moléculas gaseosas. Entonces acá le vamos a definir capacidad del recipiente. Ya está. Bien, entonces principalmente estos tres son los parámetros. Es como decir parámetros, magnitudes que nos van a ayudar a ver cuando hagamos las fórmulas, saber P de qué es, P, presión. T de qué, temperatura. V qué es, volumen. Y N qué es, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Esta es la parte teórica antes de pasar a la práctica. Estado gaseoso. Para resumir entonces todo lo que hemos hablado, el estado gaseoso está formado solo por moléculas. Moléculas que están viajando en una alta velocidad y de manera desordenada. Sus chocan las moléculas entre ellas, pero no les pasa nada. Es como si fueran pelotas de hule que rebotan. Se mide del choque sobre la pared del recipiente con la presión. Se registra el grado de agitación molecular con la temperatura.
se mide el volumen con la capacidad del recipiente. Se dan propiedades, expansión, compresión, efusión y difusión de los gases. Bien, a partir de ello, entonces, vamos a ir a su material y a resolver los ejercicios. Bien. Aquí están las propiedades de los gases, efusión, parámetros, concepto de lo que es gas ideal. ¿Qué es el gas ideal? ¿Alguna vez ustedes ya están en edad, ¿no? Donde han pasado y se han ilusionado, sea ustedes hombres, pues con una compañera, una amiga, se han ilusionado, de repente ya están en una relación, ya están con la parte de enamorados, enamoradas. Pues con el paso del tiempo uno empieza a visualizar, ¿no? Empieza a imaginarse cómo sería ese acompañante, cómo sería con la persona con quien quieres estar. Y empieza a idear y a trazar pues tus conceptos, ¿no? Esa persona que me va a acompañar va a tener que ser así, de tal, digamos, mm, con tal estado de ánimo, tiene que tener tales propósitos, tiene que ser amable, respetuosa, no sé, muchos requisitos que tú le vas imaginando. Eso es lo que nos pasa. Luego, realmente eso no existe. Queda nomás en una ilusión, en una imaginación, en algo ideal, en algo perfecto que es para ti, pero no existe. Lamentablemente, no existe. Intentan ser como los gases, ¿no? Ajá, son como, ya sabía. Es como que los gases, los gases también piensan en alguien, vamos a decir, como que imaginan en alguien que es perfecto, su acompañante perfecto, su acompañante ideal, no existe. Al igual que ustedes saben, me comprenden. El gas ideal, entonces, no existe. El gas ideal, el gas perfecto, solamente cumple bajo ciertos requisitos. Y esos requisitos son, igual, que las fuerzas intermoleculares se desprecian, no se considera. Si tienes dipolo por ahí, no se considera. Si tienes London por ahí, no se considera. Si tienes puente hidrógeno, no se consideran. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo ideal. Y las fuerzas intermoleculares atraen a las moléculas. Yo no quiero que se atraigan, porque las moléculas gaseosas, yo las quiero idealmente que estén separadas y estén con mucho grado de libertad, de movimiento. Ese es uno de los primeros requisitos. Otro, para que sea gas ideal, tiene que tener un gran movimiento. Para eso sus partículas son muy pequeñas y con poco volumen, para que no tengan peso. Entonces, y así puedan tener gran libertad y gran movimiento. Otro requisito es que tengan un gas ideal, teóricamente se logra a elevadas temperaturas y bajas presiones. Es otras condiciones. Que también que sean caóticos y cuando choquen, los choques sean elásticos, perfectamente elásticos, ¿sí? O sea que no pierden materia y no pierden energía cinética total del sistema. Son cualidades que la convierten en un gas ideal. Y así como tu pareja perfecta, como la has imaginado, en realidad no es así. Realmente no sucede. Igual aquí también el gas ideal no existe, pero nos aproximamos o estudiamos el gas ideal. ¿Para qué estudiaremos el gas ideal? Para tener el estudio mejor con las ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación universal. La ecuación universal la estudiamos a partir de gases ideales. Esta fórmula es muy conocida como el pavo ratón, ¿sí? Por las iniciales, ya sabes que P es presión, V es volumen, R es un valor, es una constante que está fija, definida. La T que viene a estar evaluando la temperatura y el N el número de mol, de la cantidad de sustancia. Estas van a tener unidades. Unidades. Para la presión, las unidades que más se trabajan va a ser la ATM. ¿Qué es la ATM? Atmósfera, ¿no? ¿Sí? Por ahí creo que me dijeron atmósfera. Sí. Espero que la hayan dicho. El volumen lo voy a poner por arriba, su unidad, porque ese ya no cambia. Ese está definido.
son los litros. Lo voy a poner con mayúscula para que se distinga. Litros. Volumen siempre en litros. El R es un valor que depende de la unidad de la presión. Si la presión la determinamos en atmósfera, entonces el R toma el valor de 0,082, que es el que más se conoce. 0,082, ajá. Y en torr 62,4. Ajá, muy bien. Entonces, por acá su compañero nos está dando otra unidad. Torr, ¿no? Torr no me refiero al dios al dios que usa un martillo y que atrae truenos, ¿no? De la mitología nórdica, no. Me refiero a Torricelli, quien fue el que estimó justamente la presión atmosférica en milímetros de mercurio. Ajá, muy bien. Por ahí Brañez creo que va a participar. ¿No? ¿Ya no, ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros veamos... No, sigue. Creo que quiere participar, de verdad. Ya, muy bien. Creo que ya no. 62,4 vale el R. Cuando la presión está en milímetros de mercurio o Torricelli. ¿Ya? Ya, muy bien. La temperatura, acá hay algo importante. La temperatura siempre va a estar en la fórmula en K. K es grados Kelvin. Lo que pasa es que nosotros no trabajamos en Kelvin. Cuando estamos así, pues en la vida diaria no lo trabajamos en Kelvin. Casi siempre evaluamos en grados Celsius. Entonces, para convertirlo a grados Kelvin, tenemos que sumarle 273, un valor promedio. Ajá, muy bien, más 273, ajá, muy bien. Bueno, perdón, Rosa. Entonces, a los grados Celsius le sumo 273, ya lo tengo en Kelvin. Esa es la unidad que vamos a reemplazar. Y la N, que es el número de mol. El número de mol se halla, bueno, si nos dan masa, la voy a encontrar a la masa dividida entre su masa molecular. Bien, entonces esto es muy importante que recuerden cómo se relacionan presión, volumen y temperatura, los tres parámetros del estado gaseoso a partir de sus unidades. Entonces, en un problema de este tema, les va a dar la presión, de repente les piden volumen, te dan la temperatura y el número de moles, y lo único que hacemos es reemplazarlo. Reemplazamos en la ecuación universal y hallamos el problema. Esta es entonces la ecuación más importante. Es conocida como Pavo-Rato. Luego del recreo vamos a ver la siguiente propiedad llamada ecuación general. En la ecuación general se reúnen unas relaciones cuando hay dos maneras, dos estados. Por ejemplo, hay un estado inicial que voy a llamar estado 1, a cierta presión, a cierto volumen y a cierta temperatura, y en el problema nos dice que luego esto cambia, la presión aumenta o disminuye, el volumen también cambia, aumenta o disminuye, y la temperatura también cambia, aumenta o disminuye. Cuando en el problema entonces nos den dos presiones, dos volúmenes y dos temperaturas, voy a aplicar la ecuación general, la llamada Pavito. Presión por volumen entre la temperatura es igual a presión por volumen entre la temperatura. Bien, ya queda en el siguiente bloque hacer los ejercicios de estas ecuaciones. Ya, entonces se les espera dentro de 10 minutos. 8:50 regresamos, muchachos. Nos vemos pronto.